Muy bien, ahora vamos a estudiar el elemento clave número 2, que es la posición estratégica, que como dijimos, la posición estratégica se basa en que una vez que nosotros hemos elegido hacer actividades distintas de las actividades de la competencia, o bien elegimos las mismas actividades, pero la ejecutamos de manera diferente y nosotros conjuntamos todas esas actividades, las conglomeramos, tenemos como resultado una forma única de hacer las cosas. A esa forma única de hacer las cosas se le conoce como posición estratégica. Y la posición estratégica es desde la cual nosotros competimos en el mercado. Ahora bien, como esa posición estratégica está configurada basándonos o con base en actividades distintas de las que hace la competencia o bien actividades similares pero ejecutadas de manera diferente, se convierte en una posición estratégica difícil de imitar. ¿Por qué es difícil de imitar? Porque como nosotros estamos haciendo cosas distintas de las que hacen nuestros competidores, es muy probable que ellos no sepan qué actividades estamos haciendo nosotros al interior. O bien, si saben qué actividades estamos haciendo, no significa que ellos también las sepan hacer. Saben cuáles son, pero probablemente no saben ejecutarlas. Entonces, el elemento clave número 2 es que la esencia de la estrategia es tener una posición estratégica difícil de imitar, una posición desde la cual nosotros vamos a competir en el mercado y por ende, como está configurada basándonos en actividades distintas, vamos a tener como resultado una oferta distinta, una oferta que vamos a poner a disposición del mercado que es diferente de lo que ofrecen nuestros competidores. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos una posición estratégica diferente, nosotros vamos a llegar al mercado, vamos a atenderlo de una manera diferente de lo que están haciendo nuestros competidores. Es importante destacar que entre más diferente sea nuestra estrategia, vamos a tener una posición estratégica que va a ser mayormente difícil de imitar. Es muy importante que nuestra posición sea difícil de imitar, porque si fácilmente la competencia puede copiar lo que nosotros estamos haciendo, vamos a terminar en poco tiempo haciendo lo mismo que todos hacen. Entonces, de lo que se trata es de tener una posición estratégica, una manera única, específica de hacer las cosas y de atender al mercado que la competencia no tiene. Entre más diferente sea nuestra posición estratégica, más difícil va a resultar para ellos poder imitarla. Ahora bien, cuando nosotros tenemos una posición estratégica verdaderamente difícil de imitar, tenemos como resultado una ventaja competitiva sostenible. ¿Esto qué significa? Que esa posición estratégica la vamos a poder mantener nosotros durante más tiempo, justamente porque es difícil de imitar para la competencia. Hay algo que hay que tener en cuenta. Nosotros no podemos basar nuestra ventaja competitiva como organización únicamente en una o dos actividades aisladas, porque va a ser mucho más fácil para los competidores poder imitar una o dos actividades que imitar un sistema mucho más complejo de actividades. Cuando nosotros configuramos nuestra estrategia, hay que recordar que la unidad básica de la estrategia son las actividades. Entonces, entre más actividades nosotros tengamos como base de nuestra estrategia o formando nuestra estrategia, va a ser más difícil para la competencia poder imitarnos. Es decir, para la competencia va a ser más difícil imitar nuestra estrategia si tenemos actividades muy diferentes de las que ellos están haciendo y muchas actividades. Repito, porque la competencia entonces no va a tener que imitar una o dos actividades, sino un sistema, un conjunto de actividades mucho más complejo, y poder imitar esto va a ser más difícil. Ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a estudiar la probabilidad de que la competencia imite nuestra estrategia. Vamos a seguir con nuestro mismo ejemplo, con nuestra misma ilustración del mercado mexicano y la industria automotriz. Y vamos a suponer que tenemos 5 actividades que conforman nuestra estrategia. Y digamos que la probabilidad de que la competencia imite cada una de estas actividades es del 70%, de manera que la probabilidad de que la competencia imite la actividad 1 es del 70%, la actividad 2 el 70%, la 3 el 70% y así sucesivamente. Entonces, para la competencia va a ser mucho más fácil
poder imitar una sola actividad o dos actividades que el conjunto de todas estas actividades sumadas. De manera que para la competencia existe una probabilidad de poder imitarnos del 70% por cada una de las actividades, pero cuando sumamos, cuando combinamos todas estas actividades, la probabilidad de imitación es únicamente del 17%. ¿Cómo lo calculamos? Vamos a multiplicar la probabilidad de que la competencia imite nuestra actividad 1 por la probabilidad de que la competencia imite nuestra actividad 2 y así sucesivamente. Es decir, 70 por 70 por 70 por 70 por 70. Nos da como resultado 17%. Entonces, fíjese usted, de un 70% de probabilidad de que la competencia imite una de nuestras actividades, pasamos al 17% cuando sumamos todas estas actividades y las conjuntamos para crear un sistema de actividades mucho más complejo. Ahora, entre más actividades tengamos nosotros conformando nuestra estrategia, va a resultar más difícil para la competencia poder imitarnos. Vamos a ver otro ejemplo. En el ejemplo anterior teníamos 5 actividades y una probabilidad de imitación del 17%. En este nuevo ejemplo tenemos 8 actividades en lugar de 5 con la misma probabilidad del 70%, pero al sumar y combinar estas actividades tenemos una probabilidad de imitación de solo el 5%. Entonces, el procedimiento para llegar a este resultado es exactamente el mismo. Vamos a multiplicar la probabilidad de imitación de la actividad 1 por el de la actividad 2 y el resultado de este vamos a multiplicarlo por la probabilidad de imitación de la actividad 3 y así sucesivamente. Es decir, 70 por 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 70. Nos da como resultado 5%. Aquí podemos ver con claridad que entre más actividades conforme nuestra estrategia, va a ser más difícil para la competencia poder imitarla, poder imitar esa estrategia. Y pasa lo mismo en este nuevo ejemplo. No tenemos 5 actividades ni 8, tenemos 10 con la misma probabilidad de imitación. Hacemos el mismo ejercicio, el mismo cálculo y aquí tenemos una probabilidad de que la competencia imite nuestra estrategia de solamente el 3%. Entonces, repito, entre más actividades conforme nuestra estrategia y entre más diferentes sean esas actividades, para la competencia va a resultar más difícil poder imitar aquello que estamos haciendo, es decir, poder imitar nuestra posición estratégica y por ende nuestra estrategia. Ahora, existen 3 tipos de posición estratégica. Posición estratégica por variedad, posición estratégica por necesidades y por acceso. Vamos a ver cada una de ellas de manera muy rápida. El tipo de posición estratégica por variedad se refiere a hacer una segmentación de los productos o servicios dentro de la industria en la cual nosotros nos encontramos. Una vez que hacemos esa segmentación y vemos qué productos o servicios se encuentran dentro de nuestra industria, elegimos algunos de ellos y esos son los que vamos a producir o vamos a vender o vamos a revender para atender al mercado desde nuestra organización. Vamos a poner un ejemplo. Siguiendo con esta misma ilustración de la industria automotriz dentro del mercado mexicano. Vamos a suponer que nosotros elegimos una posición estratégica por variedad, eligiendo únicamente la producción de vehículos tipo sedán y vehículos compactos 100% eléctricos. Es decir, no vamos a vender ni camionetas, ni tractores, ni autobuses, ni autos con motor a gasolina. Únicamente autos tipo sedán, autos compactos 100% eléctricos. Este es el primer tipo de posición estratégica por variedad. Elegir únicamente un grupo de productos o de servicios dentro de la industria en la cual nosotros nos encontramos. El tipo de posición estratégica por necesidades, de igual manera, hace una segmentación del mercado, pero en lugar de por productos, una segmentación por clientes. Y dentro de esta segmentación, visualizando cuáles son las necesidades de esos clientes y pretender atender con nuestros productos o servicios únicamente un grupo de esas necesidades o bien todas esas necesidades de un grupo específico de clientes. Siguiendo con este mismo ejemplo, digamos que nuestro objetivo es atender a jóvenes universitarios, es decir, vender vehículos para jóvenes universitarios. Ellos tienen la necesidad
de un auto para ir a la universidad todos los días. Y vamos a suponer que ellos necesitan un auto compacto, que no sea un auto muy costoso, un auto que tenga un buen rendimiento por cada carga de energía o por cada litro de gasolina. Eso es un grupo de necesidades para este grupo específico de clientes. Pero este mismo grupo de clientes, que son jóvenes universitarios, también pueden tener la necesidad de ir a la playa los fines de semana. Entonces, no van a poder ellos satisfacer esas necesidades con un auto compacto. Para esto van a necesitar un auto mucho más espacioso, podría ser una camioneta. Entonces, las necesidades de los clientes, en un caso, necesitan un vehículo para ir a la universidad, un auto compacto, un auto económico, y por otro lado necesitan también un auto para ir a la playa los fines de semana. Entonces, tenemos que saber muy bien cuáles son las necesidades de los clientes y enfocarnos en ese grupo de necesidades y configurar toda nuestra estrategia, toda la organización, toda nuestra oferta con base en ese grupo de necesidades. Y por último, el tipo de posicionamiento estratégico o posición estratégica por acceso. Este tipo de posicionamiento se refiere a qué tan fácil resulta para nuestros clientes poder acceder a diferentes elementos que les van a permitir llegar a nuestra oferta. Por ejemplo, no es lo mismo tratar de venderles vehículos a jóvenes de la Ciudad de México que a jóvenes universitarios de algún otro estado del país. ¿Por qué? Porque probablemente para los jóvenes de la Ciudad de México es mucho más fácil acceder a ciertas fuentes de financiamiento que, por ejemplo, para jóvenes que están en la frontera o para jóvenes de algún estado del sur de la República. Entonces, hay que considerar muy bien qué tan fácil es para los clientes acceder a ciertas cosas que les van a permitir o no acceder a nuestra oferta. En este caso, como decíamos, para un grupo de clientes probablemente es más fácil acceder a fuentes de financiamiento que para otros. Entonces nosotros tenemos que configurar toda nuestra estrategia considerando esto, porque siguiendo con este ejemplo, vamos a suponer que para los jóvenes de la Ciudad de México es más fácil acceder a fuentes de financiamiento, entonces nosotros ya no se las tendríamos que ofrecer. Pero si vamos a vender los vehículos para jóvenes universitarios, por ejemplo, de Sonora, probablemente si tienen fuentes de financiamiento mucho más limitadas, entonces nosotros les vamos a tener que proveer esas fuentes de financiamiento. Es importante conocer qué tan fácil es para ellos acceder a ciertas cosas para que puedan llegar a nuestra oferta. Este es el tipo de posición estratégica número 3. Y hasta aquí llegamos al tema o al elemento clave número 2, que es posición estratégica. Manera de resumen muy rápido. Una vez que nosotros elegimos hacer actividades distintas de lo que hace la competencia y combinamos todas esas actividades, tenemos como resultado una forma única de hacer las cosas. A esa forma única se le conoce como posición estratégica y desde esa posición es desde la cual nosotros vamos a competir en el mercado. Ahora, como esa posición está configurada con base en actividades diferentes de lo que hace la competencia, resulta en una posición estratégica difícil de imitar, porque la competencia probablemente no sabe lo que nosotros estamos haciendo al interior de la organización, o bien si lo saben, no significa que lo puedan o que lo sepan ejecutar. Entonces el elemento clave número 2 es tener una posición estratégica difícil de imitar. Y el elemento clave número 3 es el largo plazo. El largo plazo se refiere a que la estrategia debe estar configurada para poder utilizarse en la organización en el largo plazo, es decir, por lo menos 3 años. Hay una excepción para esto, pero más adelante lo vamos a explicar. Ahora, el hecho de que la estrategia no tenga o no deba cambiar por lo menos en 3 años significa que la estrategia no tiene que ser flexible. Claro que no, todas las estrategias deben basarse en la flexibilidad. Ahora bien, hay que entender con mucha puntualidad en qué parte de la estrategia se debe dar esa flexibilidad. Ahora, la flexibilidad no significa que la estrategia tenga que cambiar de acuerdo con los cambios que se dan en el entorno. La flexibilidad significa que la estrategia se tiene que adaptar rápidamente a esos cambios. Es muy diferente que la estrategia cambie a que la estrategia se adapte. Entonces,
Ahora, si nosotros decimos que la estrategia no tiene que cambiar, no tiene que modificarse por lo menos durante 3 años, entonces ¿cómo va a ser flexible? Es decir, ¿en qué parte de la estrategia se encuentra la flexibilidad si decimos que no debe cambiar por lo menos en 3 años? Vamos a ver. La estrategia como tal, la estrategia en su conjunto no tiene que cambiar, no tiene que ser, digamos, no tiene que ser ni siquiera flexible a nivel general de la estrategia. Ni siquiera las actividades es en donde radica la flexibilidad, porque si nosotros modificamos las actividades, recordemos que la unidad básica de la estrategia son las actividades, y si las actividades cambian o se adaptan, entonces la estrategia también va a cambiar. ¿Qué va a provocar? Que perdamos la posición estratégica, que perdamos esa forma única de hacer las cosas y que entonces terminemos compitiendo como lo hacen el resto de las empresas que se encuentran en nuestra industria. Ahora, en donde verdaderamente debe radicar la flexibilidad de la estrategia es en las operaciones dentro de estas actividades. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que dentro de la industria automotriz en el mercado mexicano se detecta que hay un aumento en la demanda del 50%. Eso significa que tendríamos que cambiar nuestra estrategia. No, la estrategia se va a mantener. Supongamos que nuestra estrategia se basa únicamente en vender autos totalmente eléctricos, 100% eléctricos, autos tipo sedán y autos compactos. Vamos a suponer de forma muy general que esa es la base de nuestra estrategia. Entonces nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo. Si cambiamos las actividades que conforman la estrategia, pues la estrategia va a cambiar. Pero en este caso lo que nosotros podríamos hacer es, en lugar de cambiar la estrategia, en lugar de cambiar las actividades, modificar los procesos operativos para poder atender ese incremento en la demanda, de manera que en lugar de mover la estrategia o mover las actividades, vamos a maximizar la eficacia de las operaciones para que en lugar de que nuestra empresa pueda producir, por ejemplo, 100 vehículos al día, pueda producir 130. Entonces, esta modificación en las operaciones a través de una mejor tecnología, a través de procesos operativos mucho más eficaces, mucho más esbeltos, va a provocar que podamos atender esa demanda extra del mercado, pero sin modificar nuestra estrategia ni nuestras actividades. Repito, porque si nosotros modificamos nuestras actividades, vamos a tener como resultado que la estrategia cambie. Y si la estrategia cambia, entonces vamos a perder esa posición estratégica, vamos a perder esa forma única de hacer las cosas, esa oferta única que hemos puesto a disposición del mercado, y esto va a provocar que terminemos compitiendo como lo hacen el resto de las empresas que están compitiendo con nosotros. Entonces, la flexibilidad de la estrategia no se da en la estrategia como tal ni en las actividades que lo conforman. La flexibilidad debe estar inmersa en las operaciones, en el ámbito operativo de la organización. Ahí en las operaciones es en donde vamos a ser flexibles, en donde nos vamos a adaptar, incluso en donde vamos a cambiar. Pero la estrategia se mantiene, las actividades que la conforman igual. Únicamente cambian las operaciones. Ahora, o bien pueden cambiar las operaciones o deben adaptarse. Ahora, existe una gran excepción para esto. En este caso, la estrategia no solamente puede cambiar, sino que debe cambiar. Debe reinventarse por completo la estrategia en este escenario. La estrategia debe modificarse, debe cambiar solo ante cambios estructurales de la industria. Únicamente cuando tenemos cambios de gran escala en la industria en la que nos encontramos es cuando la estrategia entonces sí tiene que cambiar, pero no solamente tiene que adaptarse, o sea, tiene que cambiar por completo. ¿Por qué? Porque si es un cambio estructural grande dentro de la industria, ahora tenemos que buscar una nueva posición estratégica desde la cual vamos a atender al mercado. Por eso es importante que en estos casos la estrategia sí cambie por completo. Por ejemplo, siguiendo con esta misma ilustración, vamos a suponer que las regulaciones en el mercado mexicano han cambiado
y que ahora todos los autos que se vendan de aquí al 2028 tienen que ser 100% eléctricos. Y si nosotros estamos vendiendo autos a gasolina, con motor a gasolina, entonces tenemos que cambiar toda la estrategia, todos los procesos operativos, toda la configuración de la empresa para que podamos adaptarnos y alinearnos a esa nueva normativa. Entonces, aquí sí tendría que cambiar la estrategia en este supuesto y buscar, como dije hace un momento, una posición estratégica distinta desde la cual nosotros vamos a pretender atender al mercado. Únicamente en este caso, la estrategia debe cambiar cuando la industria tiene cambios estructurales de gran alcance. Muy bien, entonces ya explicamos los 3 elementos clave que conforman toda buena estrategia empresarial. Pero nos surge una pregunta.